En una noche en que los truenos rasgaron el cielo, un hombre encadenado robó la única arma en la que confiaban sus captores: su voz. Si a los sabuesos se les puede enseñar a adorar un silbido, ¿qué ocurre cuando la boca equivocada aprende la melodía? Antes del amanecer, los perros responderán a otro amo, y 4 vidas penderán de un solo aliento. El sol era un capataz despiadado, su calor, un peso físico que presionaba las interminables hileras de algodón. Isaías se movía por el campo con el ritmo lento y deliberado de la supervivencia, su cuerpo un tapiz de molestias y viejos dolores. Cada vez que se agachaba para arrancar las tercas cápsulas blancas de algodón, una nueva sacudida le recorría la espalda baja, una agonía familiar que desde hacía tiempo se había convertido en parte de él. El sudor trazaba caminos a través del polvo apelmazado en su piel, y la tela áspera de su camisa se le pegaba, pesada y húmeda. El aire mismo era espeso, una neblina densa que brillaba sobre las plantas verdes, transportando el aroma terroso del suelo y el regusto metálico de su propio agotamiento. Su mirada, cuando se atrevía a levantarla del suelo, se desviaba hacia la vasta extensión de la plantación. Siempre encontraba las perreras. Desde esa distancia, los sabuesos eran formas oscuras e inquietas detrás de sus cercas. Sus ladridos ocasionales llegaban a través del campo como truenos distantes. Observaba cómo el maestro de los sabuesos caminaba entre ellos, un hombre bajo y robusto, cuya autoridad no se comunicaba por su tamaño, sino por el látigo enrollado en su cinturón y el silbato de plata que brillaba en sus labios. Un estallido agudo de 2 tonos enviaba a los perros a un frenesí de ansiosos aullidos, sus cuerpos tensándose contra la madera. Otro, una nota larga y descendente, los calmó en un silencio instantáneo e inquietante. Eran instrumentos, finamente afinados, y esperando una orden para cazar, mutilar, recuperar. Isaías sentía su potencial de violencia como un zumbido bajo y constante en el aire, una vibración que corría bajo el calor y los sonidos apagados del trabajo. Era la misma sensación que la mirada del capataz, que barría el campo desde su caballo, una mirada que desnudaba a un hombre hasta reducirlo a su utilidad. Esta era la verdadera naturaleza de su esclavitud, no solo las cadenas en sus tobillos o el látigo en su espalda, sino esta vigilancia omnipresente, este ojo implacable que no lo veía como un hombre, sino como una cosa que gestionar, un riesgo que controlar. Cada movimiento era observado, cada suspiro potencialmente anotado. Era un componente en la gran y chirriante maquinaria de la plantación, y salirse del lugar era arriesgarse a ser roto y descartado. Pero en el fondo, bajo el cansancio y la sumisión aprendida, un tipo diferente de calor comenzó a agitarse. Era una pequeña brasa desafiante, avivada por la visión de esos perros, y su obediencia ciega a un simple sonido. Mientras sus dedos callosos se cerraban alrededor de otra borra de algodón, imaginó un silbido diferente, no uno que llamara a la persecución, sino uno que llamara a la retirada, no uno que señalara la captura, sino uno que señalara la libertad. El pensamiento era un lujo peligroso, una rebelión secreta que florecía solo en los rincones más ocultos de su mente. Por un momento fugaz, de pie en ese vasto campo bajo el peso aplastante del sol, Isaías ya no era un esclavo recogiendo algodón, era un hombre con un secreto, y en ese secreto, soñaba con un día en que la voz del amo no sería la única que obedecerían los sabuesos. Los sonidos agudos y autoritarios cortaban el aire húmedo con una autoridad que ni siquiera los gritos del capataz poseían. Isaías se echó otro saco de pienso al hombro, la áspera arpillera rozando su piel, e intentó que sus movimientos parecieran lentos y desinteresados mientras pasaba junto a la cerca de la perrera. Su corazón golpeaba un ritmo que parecía demasiado fuerte, un tamborileo secreto de atención. El maestro de los sabuesos estaba en el centro del patio de tierra apisonada, un pivote alrededor del cual giraban los poderosos sabuesos. Era un hombre de pocas palabras, que prefería el lenguaje del silbato, y hoy estaba dando una lección. Un estallido corto y penetrante, alto y urgente, hizo que los perros se agolparan en un círculo cerrado y jadeante a sus pies. Sus músculos eran muelles en espiral, sus ojos fijos en el rostro del hombre con una intensidad que era a la vez aterradora y fascinante. Esa era la llamada de reunión. Isaías grabó el sonido en su memoria, la forma en que comenzaba fuerte y terminaba abruptamente, un sonido de convocatoria inmediata. Luego vino un tono diferente, una serie de 3 notas rápidas y ascendentes,
que enviaron a la jauría fluyendo hacia el poste de entrenamiento, con las narices pegadas al suelo, una ola unificada de propósito enfocado. El rastro. A Isaiah se le cortó la respiración. Este era el sonido de la persecución. El sonido que atormentaba las pesadillas de cada alma en los barracones. Observó a los sabuesos, sus seres enteros consumidos por la orden, y comprendió que para ellos, este sonido era tan absoluto como el amanecer. Finalmente, el maestro de los sabuesos frunció los labios y produjo una nota larga, baja y vacilante, que se apagaba como un suspiro. La llamada de regreso. Los perros rompieron filas de inmediato. Sus posturas agresivas se disolvieron en trotes relajados, mientras regresaban a sus lugares individuales en la sombra. La casa olvidada. La transformación fue instantánea y completa. La obediencia no era un pensamiento para ellos, era un reflejo, cableado en sus cerebros por la presión específica del aire a través de un tubo de metal. Isaiah siguió adelante. El peso del saco era una excusa conveniente para su cabeza inclinada, pero su mente no estaba en su labor. Detrás de la máscara de cansada conformidad, estaba trabajando. Sus labios, secos y agrietados, se apretaron en una imitación casi silenciosa. No escapaba aire, solo el fantasma de una vibración en su garganta, mientras recreaba la punzada aguda y alta de la llamada de reunión. Repetía la secuencia de 3 notas del rastro, sintiendo la forma en su mandíbula. El silbido de regreso era el más difícil, ese tono largo y descendente que requería un aliento constante que no se atrevía a tomar. Durante los días siguientes, encontró razones para merodear cerca de las perreras, una herramienta caída, un paso más lento, un interés fingido en la rueda de un carro. Cada pasada era una lección robada. Observó cómo se inflaban las mejillas del maestro de los sabuesos, la forma en que sus dedos a veces cubrían un agujero en el silbato para alterar el tono. Absorbió las sutilezas, las diminutas variaciones que hacían cada orden distinta e inconfundible para los sabuesos. En el campo, mientras sus manos trabajaban el algodón, su mente trabajaba los sonidos, puliéndolos, memorizándolos hasta que podía escuchar cada uno con perfecta claridad, en el silencio de sus propios pensamientos. Una peligrosa curiosidad comenzó a arder dentro de él, más caliente y urgente que el sol de Mississippi. Era una llama imprudente y aterradora, avivada por la comprensión de que este poder, el poder de comandar los dientes, y la furia de la plantación, no era una fuerza mística. Era solo una habilidad, era una serie de notas que se podían aprender, un idioma que podía ser hablado por cualquier boca, libre o esclavizada. El silbato ya no era solo una herramienta de su opresión, se había convertido en una cerradura, y él estaba, lenta y secretamente, descifrando la combinación. La noche en la plantación era un tipo diferente de prisión, una de susurros y sombras. En la oscuridad agobiante y sin aire de los barracones de esclavos, el calor del día persistía como un fantasma, atrapado por los troncos toscamente tallados y el suelo de tierra apisonada. Isaiah yacía en su delgado jergón, la áspera manta rasposa contra su piel, pero su cuerpo estaba rígido con una tensión que no tenía nada que ver con la incomodidad física. El mundo exterior estaba en silencio, salvo por el coro de grillos y la distante y lastimera llamada de un chotacabras. Fue en esta frágil quietud donde comenzó su verdadero trabajo. Volvió el rostro hacia la pared, la madera áspera fresca contra su mejilla, y dejó que el aliento saliera de sus pulmones. Luego, con un control nacido de la práctica desesperada, formó el primer silbido. Ningún sonido fue audible, ni siquiera para el hombre que dormía a un brazo de distancia. Fue una actuación de pura memoria muscular, una sinfonía silenciosa de aire e intención. Sus labios dieron forma al estallido corto y penetrante de la llamada de reunión. Su diafragma tensándose con la fuerza imaginada, mantuvo la forma, sintiendo la vibración fantasma en sus dientes. Luego vino el rastro, las 3 notas rápidas y ascendentes. En su mente, vio a los sabuesos avanzar, pero en esta versión, se alejaban de él, lejos del camino que sus propios pies tomarían algún día. Finalmente, practicó la nota larga y descendente de la llamada de regreso, el sonido de la liberación. El sonido de la seguridad. Practicó hasta que le dolió la mandíbula y sintió los pulmones vacíos, hasta que las secuencias fueron tan naturales para él como respirar. Un suave susurro provino del jergón adyacente. Elijah se movió en la oscuridad. Su voz, un murmullo bajo que apenas perturbaba la quietud. Había estado despierto, escuchando los débiles y entrecortados sonidos del ensayo de Isaiah. Preguntó qué locura se había apoderado de él.
¿Qué propósito podía haber en imitar los sonidos de sus captores en la oscuridad de la noche? Isaiah se giró para mirar la silueta sombría de su amigo. La confianza entre ellos era tan profunda como el río, forjada en el sufrimiento compartido y los entendimientos silenciosos. Lo confesó todo: la cuidadosa observación, los tonos memorizados, la peligrosa y resplandeciente idea que había echado raíces en su mente. Pintó un cuadro con sus palabras ahogadas, una visión de una noche tormentosa en la que los sabuesos pasaban de ser cazadores a ser una jauría confusa y sin dirección por un silbido desde la oscuridad, un silbido que sonaba como la voz del amo, pero albergaba el corazón de un rebelde. Aún no era un plan, solo una posibilidad frágil y aterradora. Un largo silencio se extendió entre ellos, denso con el peso de lo impensable. La primera reacción de Elijah fue una resistencia silenciosa y temerosa. Los riesgos eran un catálogo de horrores que ambos conocían de memoria: el látigo, el hierro candente, ser vendido río abajo lejos de la familia, o una bala en la espalda durante la persecución. Los pantanos eran un cementerio, el río una tumba acuática. La posibilidad de éxito era más delgada que un rayo de luna, pero la silenciosa certeza de Isaiah era una fuerza potente. No habló de una garantía, sino de una oportunidad. La primera real que se les había ofrecido era una oportunidad tejida con el propio sonido, un arma forjada con las propias herramientas de su opresor. Le preguntó a Elijah si una escasa posibilidad no era infinitamente mejor que la certeza de morir en ese campo, roto y olvidado. La pregunta quedó suspendida en el aire denso y oscuro. Isaiah podía sentir el conflicto librándose dentro de su amigo, el instinto de autoconservación, luchando contra una esperanza tanto tiempo reprimida, que se había convertido en una extraña. Entonces, un cambio en la calidad del silencio de Elijah. Ya no era el silencio del miedo, sino el de la consideración. Una esperanza frágil, casi dolorosa, comenzó a encenderse en el espacio entre sus jergones, una llama diminuta y desafiante, en la abrumadora oscuridad. Ya no eran solo dos hombres cansados soportando otra noche, eran dos conspiradores, plantando la primera y peligrosa semilla de una rebelión que no crecería de pistolas o espadas, sino del tono perfecto y engañoso de un silbido. La confianza era una moneda más preciosa y peligrosa que el oro en el mundo de los esclavizados, e Isaiah y Elijah ahora se movían con el cuidado deliberado de hombres que contaban sus últimas monedas. Su secreto, una vez una frágil semilla compartida entre dos, ahora exigía un círculo más amplio para echar raíces. El primer acercamiento fue a Sarah, la cocinera de la casa principal. No la encontraron en la relativa comodidad de la gran cocina, sino detrás del ahumadero, fregando una olla de hierro fundido con arena, sus manos en carne viva y sus hombros caídos con un cansancio que iba más allá de los huesos. Isaiah habló en tonos bajos y urgentes, sus palabras apenas más que un susurro, mientras Elijah vigilaba. No habló de silbidos ni de sabuesos. Todavía no, sino de un camino, una oportunidad. Habló del norte, no como una promesa mítica, sino como un destino tangible. Los ojos de Sarah, generalmente bajos y resignados, parpadearon con una luz aguda y evaluadora. Era una mujer que conocía los ritmos de la casa, las idas y venidas de los amos y los capataces, conocía la despensa, las reservas de comida que se podían echar en falta. Su vacilación era algo palpable, un muro de miedo construido a lo largo de toda una vida. Pero entonces dio un único y seco asentimiento, un gesto de compromiso tan profundo y aterrador que selló sus destinos juntos. James, el carpintero, fue un desafío diferente. Era un hombre de pocas palabras y manos firmes y prácticas, su mundo definido por la veta de la madera y el filo de un cincel. Lo encontraron en su taller al atardecer, el aire denso con el olor a virutas de pino y aceite de linaza. Escuchó su propuesta, su rostro una máscara ilegible mientras continuaba alisando el borde de un tablón. Era un hombre que entendía la estructura, la estabilidad y las catastróficas consecuencias de un solo fallo. Habló de los pantanos, de las corrientes del río, de las puras e inflexibles matemáticas de las probabilidades en su contra. Sus objeciones no nacían de la cobardía, sino del respeto de un artesano por la realidad. Fue Elijah quien finalmente lo alcanzó, no con grandes sueños de libertad, sino con la simple y aplastante verdad de su presente. Habló del hijo de James, un niño de 6 años, con los ojos tranquilos de su padre, y el futuro que le esperaba en los campos de algodón. El lijado se detuvo. Las manos de James, aún apoyadas en la madera,
Se tensaron, miró de un rostro al otro, y en esa mirada, la alianza se forjó. Su primera reunión se llevó a cabo en el oscuro hueco detrás de la derruida hilera, un lugar de madera podrida, y el olor húmedo de la tierra. Los cuatro se acurrucaron juntos, sus cuerpos formando un círculo cerrado contra la vasta noche vigilante. El aire estaba cargado de terrores tácitos. Sarah confesó su miedo a la oscuridad, a las criaturas desconocidas en el pantano. James reiteró las pesadillas logísticas, la necesidad de un bote, de yesca seca, de un cielo nocturno despejado para navegar por las estrellas. Elijah habló de los sabuesos, su voz temblando ligeramente mientras describía sus aullidos, un sonido que podía helar la sangre. Entonces fue el turno de Isaiah. No trató de descartar sus miedos, los validó, reconociendo cada uno como un peligro real y presente. Luego, compartió su arma. No silbó, no aquí, no todavía, pero describió los sonidos con tal precisión que los demás casi podían oírlos suspendidos en el aire quieto. Explicó la llamada de reunión, el rastro, la llamada de regreso, expuso su plan de volver la propia voz del amo en su contra, de usar el símbolo de su terror como su escudo. La idea era tan audaz, tan fundamentalmente subversiva, que por un momento silenció todas sus dudas. En ese silencio, un nuevo entendimiento se asentó sobre ellos. Ahora estaban unidos, no solo por un objetivo compartido, sino por un secreto compartido que podía matarlos a todos. Cualquiera de ellos podía traicionar a los demás, ya fuera por una palabra descuidada, una confesión forzada, o simplemente un fallo de nervios. La amenaza de la traición era una quinta presencia en su círculo, un espectro frío que los observaba desde las sombras. Sin embargo, todos sabían que esta aterradora y necesaria confianza era lo único que se interponía entre ellos y una vida de muerte lenta. Uno por uno, extendieron sus manos, sus dedos callosos, entrelazándose en la oscuridad, un carpintero, una cocinera, un peón de campo y un soñador, formando una cadena de silenciosa y desesperada solidaridad contra el mundo que buscaba poseerlos. El mapa de su huida no estaba dibujado en papel, sino grabado en su memoria colectiva, una carta viva de miedo y esperanza. Se reunieron en la hora más profunda de la noche, sus rostros iluminados solo por la luz débil y cambiante de una única vela de sebo, su llama vacilando con la corriente de aire que se colaba por las grietas del almacén abandonado. El aire estaba cargado y olía a polvo y hierbas secas, un marcado contraste con el vasto y abierto terror del paisaje que planeaban cruzar. Ante ellos, en el suelo de tierra apisonada, James había esbozado la áspera geografía de su mundo, con un palo carbonizado. Aquí estaba la casa principal, un cuadrado oscuro de poder opresivo. Aquí estaban los barracones de esclavos, un grupo de marcas más pequeñas que representaban sus vidas. Una línea ondulada era el río, su destino, un hilo plateado de promesa al otro lado, de una mancha traicionera y oscura, que era el pantano de cipreses. Isaiah señaló con el dedo el espacio entre los barracones y el borde del pantano. Su primer desafío serían los campos abiertos, una vasta extensión de vulnerabilidad, bajo los ojos vigilantes de la luna, y cualquier capataz que patrullara, necesitarían un manto más espeso que la oscuridad. Sarah, con voz en un murmullo constante, confirmó lo que todos habían estado rezando. El aire tenía un cierto sabor metálico y pesado, y el viejo dolor de su rodilla se estaba intensificando. Ambas señales, insistió, aprendidas de su abuela, de una tormenta inminente, una tormenta real, no una lluvia suave, sino un aguacero torrencial con truenos, para ahogar el sonido y viento para azotar los árboles en un frenesí. Se moverían en una noche así, cuando los amos estarían acurrucados junto a sus fuegos, y los elementos se convertirían en su aliado. El dedo de James trazó entonces un camino a través de la amenazante mancha del pantano. Habló de raíces de ciprés, emergiendo del agua negra como dedos aferradores, de dolinas disfrazadas de musgo flotante, y de mocasines de agua enrolladas en las ramas bajas. Detalló una ruta que había oído discutir años antes, un camino utilizado por un fugitivo anterior que nunca fue encontrado, una serie de montículos de terreno elevado, y un ciprés particular, partido por un rayo, que marcaba el paso más seguro hacia la orilla del río. Era un camino de leyenda e historias de fantasmas, pero era el único que tenían. Luego se asignaron las tareas, cada una un hilo vital en el frágil tapiz de su plan. Sarah sería la intendente de su desesperado viaje. De la despensa de la casa principal, aseguraría un saco de harina de maíz
un trozo de tocino salado, y un precioso pedernal y acero, sus movimientos enmascarados por el caos de la tormenta, y su posición de acceso confiable. James sería su explorador y guía, su ojo de carpintero para la estructura y la estabilidad encargado de guiarlos a través del terreno engañoso del pantano, sus fuertes brazos listos para ayudar a sacar a otros del lodo absorbente. El papel de Elijah era de pura vigilancia que destrozaba los nervios. Sería su retaguardia, sus oídos esforzándose por captar los primeros sonidos de persecución, sobre el rugido de la tormenta, el aullido de los sabuesos, los gritos de los hombres, el temido toque del cuerno de alarma. Suya era la carga de ser el último en la oscuridad, de sentir el agarre de la plantación apretarse justo cuando los demás se escapaban. Finalmente, todos los ojos se volvieron hacia Isaiah. No necesitaba que le asignaran su papel, lo había elegido a él. Habló de los sabuesos de nuevo, no con miedo, sino con una autoridad tranquila y escalofriante. Explicó cómo su persecución sería una sinfonía de terror en dos partes. Primero, la llamada de rastro los soltaría, una ola de dientes e instinto dirigida a sus talones. Luego, si estaban acorralados, los capataces usarían la llamada de reunión para llevar a la jauría a un lugar específico. Su papel, declaró, con voz baja y firme, era convertirse en el maestro de esa sinfonía. Respondería a la llamada de rastro con una llamada de rastro propia, enviando a los sabuesos a una persecución salvaje y contradictoria. Imitaría la llamada de reunión, alejándolos. Usaría el silbido de regreso para romper su enfoque por completo. Sería un fantasma en la tormenta, un maestro de sabuesos fantasma cuya voz desentrañaría el tejido mismo de su persecución. Bajo esa luz tenue y parpadeante, los demás lo miraron no como el peón de campo que siempre habían conocido, sino como la pieza clave de la que dependería toda su desesperada apuesta. El mapa estaba trazado, los papeles repartidos, todo lo que quedaba era esperar a que el cielo se abriera. El primer estruendo de un trueno no fue un sonido sino un golpe físico, un rugido profundo que sacudió las vigas mismas de los barracones, y sacudió las pocas tazas de hojalata en sus estantes. Era la señal que habían estado esperando, una confirmación brutal y celestial. En la oscuridad absoluta, 4 figuras se movieron como una sola. Sus movimientos perfeccionados por noches de ensayo silencioso, se deslizaron de sus jergones, las ásperas mantas dejadas en desorden, y recogieron las escasas provisiones que habían escondido, un saco de comida, un odre de agua, el peso frío del cincel robado de James. No hubo últimas palabras, ni miradas persistentes, hacia el único hogar que habían conocido. El tiempo de las despedidas había pasado. La tormenta era su pacto, y ellos eran sus súbditos voluntarios. Isaiah abrió el camino, abriendo la puerta lo suficiente para deslizarse. El gemido de sus bisagras fue tragado por un estruendo de trueno. El mundo exterior era una vorágine. La lluvia caía no en gotas, sino en láminas sólidas e impetuosas. Una cortina fría y empapada que picaba la piel, y reducía la visibilidad a unos pocos metros desesperados. El viento aullaba entre los robles, arrancando hojas de las ramas y lanzándolas en una danza frenética. Se alejaron de los barracones en una apretada fila india, sus cuerpos inclinados contra el vendaval, sus pies descalzos hundiéndose en el lodo agitado del camino. Cada paso era una batalla, una lucha por afianzarse en la tierra misma, que parecía querer tirar de ellos hacia atrás, reclamarlos. El campo abierto se extendía ante ellos, un vasto océano negro de lodo y plantas de algodón aplastadas. Con la luna y las estrellas borradas por las nubes de tormenta, la oscuridad era casi total, una bendición y un terror. No podían ver la casa principal, ni las perreras, pero podían sentir su presencia, el peso opresivo del poder del amo cerniéndose en algún lugar de la negrura húmeda. El corazón de Isaiah golpeaba contra sus costillas, un tamborileo frenético que competía con la tormenta. Sentía el peso de su decisión, no como un pensamiento, sino como una presión física sobre sus hombros. La inmensa carga de 4 vidas ahora en equilibrio, al borde de su habilidad secreta. Cada paso chapoteante en el lodo se sentía ensordecedoramente ruidoso, cada jadeo en busca de aire una traición potencial. Entonces llegó, un sonido que cortó el viento y la lluvia con una claridad que heló la sangre. Era el cuerno de alarma, un toque largo y lastimero que hablaba de ausencia descubierta y furia desatada. El sonido pareció colgar en el aire empapado, un hilo vibrante de perdición que los conectaba directamente con el caos despierto de la plantación. Elijah, en la retaguardia, se estremeció, su cabeza girando bruscamente hacia el sonido,
como si pudiera ver al que tocaba el cuerno a través de la oscuridad impenetrable. La respiración de Sara se entrecortó, un sonido diminuto y aterrorizado perdido en la tormenta. La mano de James encontró el brazo de Isaiah, una breve presión que lo ancló a la realidad, y que hablaba de pavor compartido. No se detuvieron. No podían. El cuerno era el pistoletazo de salida de la verdadera carrera. Siguieron adelante, sus movimientos volviéndose más frenéticos, impulsados por una urgencia fresca y alimentada por la adrenalina. El lodo chupaba ávidamente sus pies, la lluvia los cegaba, y el viento buscaba empujarlos hacia atrás, pero se inclinaron contra él, un pequeño y decidido nudo de humanidad, luchando por cruzar la traicionera extensión. Ya no solo escapaban, estaban siendo cazados, y en el corazón de la tormenta, con el sabor de la lluvia y el miedo agudo en la lengua, Isaiah supo que su momento se acercaba rápidamente. Los sabuesos serían los siguientes. Los aullidos comenzaron como un acorde distante y disonante, bajo el rugido de la tormenta, un sonido que eludía los oídos y vibraba directamente en los huesos. Era el sonido del alma de la plantación, desatada y hambrienta. Los sabuesos habían sido soltados. Los 4 fugitivos se congelaron por un único momento desgarrador, sus cuerpos tensos como ciervos que captan el olor de un depredador. El sonido creció rápidamente, una marea de furia canina cortando la lluvia torrencial, acortando la distancia con aterradora velocidad. Era un sonido que habían conocido toda su vida, la banda sonora de recapturas y castigos brutales, y ahora los estaba cazando a ellos. A Isaiah se le cortó la respiración, un nudo frío de miedo que amenazaba con ahogarlo. Este era el momento para el que se había forjado su secreto. Hizo un gesto a los demás, para que siguieran moviéndose, para que avanzaran hacia la línea oscura y expectante de los cipreses. Luego se giró, plantando sus pies en el lodo absorbente, de cara a la dirección de la jauría que se acercaba. El viento azotaba su ropa empapada contra su piel, y la lluvia le picaba en los ojos. Los cerró, bloqueando la tormenta, el miedo, el peso aplastante de la noche. En su mente, estaba de vuelta junto a la cerca de la perrera, observando los labios del maestro de los sabuesos, sintiendo la forma de los sonidos. Respiró hondo y firme, luchando contra el ritmo frenético de su corazón. Frunció los labios y sopló. El sonido que emergió no fue una imitación tímida, fue una réplica perfecta y penetrante de la llamada de rastro. 3 notas rápidas y ascendentes que cortaron la cacofonía de la tormenta con una autoridad que se sentía ajena viniendo de su propia boca. Puso todo su cuerpo en ello, la fuerza de sus pulmones, la forma precisa de su lengua, el recuerdo de 100 observaciones robadas. Dirigió el sonido no hacia la plantación, sino en una marcada diagonal, lejos de su rastro, hacia un denso matorral de zarzamoras en el borde lejano del campo. El efecto fue inmediato y surrealista. El aullido unificado de la jauría se fracturó en una confusa cacofonía de gañidos y gruñidos. Los sabuesos líderes, con sus narices llenas del olor fresco y empapado de lluvia de los fugitivos, frenaron en seco, sus poderosos cuerpos retorciéndose en la incertidumbre. El sonido que estaban criados para obedecer los empujaba en una dirección, mientras que el rastro del olor los empujaba en otra. Algunos se lanzaron hacia adelante, luego dieron media vuelta, gimoteando de frustración. Otros viraron bruscamente hacia la fuente del silbido, su instinto de seguir la orden anulando la evidencia de sus sentidos. La persecución organizada se disolvió en un remolino caótico de animales enormes y desconcertados, sus aullidos ahora una banda sonora de desorden, en lugar de propósito. Una oleada de poder, crudo y aterrador, inundó las venas de Isaiah. Era una sensación tan ajena, tan embriagadora, que lo dejó mareado. Durante toda su vida, la voz del amo había sido una fuerza incuestionable, un decreto que moldeaba la realidad, pero en ese momento, de pie en el campo azotado por la tormenta, había tomado esa voz y la había doblegado. Había tejido una mentira con sus propios tonos, y había hecho que los instrumentos de su opresión bailaran a su son. El engaño era un vino embriagador, una probada de un poder que nunca había soñado poseer. Ya no era solo un hombre huyendo, era un titiritero, moviendo los hilos de sus perseguidores desde las sombras. No esperó a ver el alcance total de la confusión. Los preciosos segundos que había comprado se estaban acabando. Se dio la vuelta y se lanzó tras los demás, sus pies encontrando una nueva fuerza en el lodo. Los ladridos frustrados de los sabuesos se hicieron más débiles, enredados en las zarzas y las órdenes contradictorias que resonaban en sus cerebros simples y leales. Había convertido la voz absoluta del amo en una pregunta, y en esa pregunta,
había encontrado su salvación. El camino hacia el pantano estaba despejado. La tregua fue tan frágil como el aliento sobre un cristal, rota por el trueno rítmico, que sacudía la tierra, y que no era del cielo. A través de la lluvia torrencial y el viento quejumbroso, llegó un nuevo sonido, el galope de cascos, una docena al menos, batiendo el campo saturado hasta convertirlo en espuma de lodo, y plantas de algodón arrancadas. Aparecieron linternas, moviéndose como luciérnagas malévolas en la negrura, sus haces cortando arcos afilados y oscilantes a través de la tormenta. La luz barrió el suelo que acababan de cruzar, iluminando las huellas profundas y condenatorias de su paso. Los capataces iban a caballo, las fosas nasales de sus monturas dilatadas, sus jinetes inclinados sobre las sillas, con las escopetas firmemente sujetas contra el clima. Estaban más cerca de lo que los sabuesos habían estado nunca, lo suficientemente cerca como para que Isaiah viera el destello de un botón de latón en un abrigo, la expresión sombría de una mandíbula bajo un sombrero de ala ancha. El grupo se apresuró a buscar la dudosa cobertura de un tronco caído y medio podrido, apretando sus cuerpos contra la tierra fría y húmeda. El pantano estaba tan cerca, un muro oscuro de cipreses enredados y musgo colgante, pero bien podría haber estado a 100 millas de distancia. Los jinetes se estaban desplegando, los haces de sus linternas comenzaban a converger, una red de luz apretándose a su alrededor. Un haz barrió directamente sobre su escondite, la luz atrapando el rostro aterrorizado y de ojos abiertos de Sara por un segundo desgarrador antes de seguir adelante. Estaban a segundos de ser descubiertos. Se alzó un grito de uno de los jinetes, un grito triunfante y gutural, mientras señalaba hacia el tronco. El juego había terminado. La tormenta había proporcionado cobertura, pero también había enmascarado la aproximación de los caballos, hasta que fue casi demasiado tarde. La mente de Isaiah, todavía zumbando con el poder de su primer engaño, corría. El silbido de rastro había confundido a los sabuesos, pero estos hombres no eran animales impulsados por un simple sonido. Eran cazadores que pensaban y veían, y los tenían acorralados, pero los sabuesos seguían ahí fuera, sus aullidos un eco frustrado desde las zarzas. Ellos eran la clave. Mientras el jinete líder espoleaba a su caballo hacia adelante, acortando los últimos metros, Isaiah tomó su decisión, llenó sus pulmones, ignorando el ardor del aire frío, y formó el silbido que significaba seguridad, que significaba el fin de la caza. Sopló la nota larga, baja y vacilante de la llamada de regreso. El sonido cortó la tormenta con una claridad inquietante y autoritaria. Era el sonido de la perrera, el sonido del descanso, el sonido de la obediencia. Allá en el campo, el caótico aullido de los sabuesos cesó como si hubiera sido cortado por un cuchillo. Por un momento, solo hubo viento y lluvia. Luego, desde la oscuridad, llegó el sonido de la jauría en movimiento, no la carga furiosa de la persecución, sino el trote confuso y pesado de la retirada. Formas enormes y goteantes comenzaron a emerger de las zarzas, con las cabezas bajas, las colas caídas, dando media vuelta en dirección a la plantación, mientras la orden arraigada anulaba su entrenamiento y sus instintos. El efecto en los jinetes fue instantáneo y profundo. El capataz líder tiró de las riendas de su caballo con tanta brusquedad que el animal se encabritó, relinchando en protesta. Los otros hombres se detuvieron, los haces de sus linternas oscilando salvajemente, iluminando las espaldas en retirada de sus propios sabuesos. Gritos de confusión e ira rasgaron el aire. ¿Por qué regresaban los perros? ¿Quién había tocado el silbato? El maestro de los sabuesos estaba de vuelta en la plantación, ¿no? La visión de su principal activo de rastreo, abandonando la casa, obedeciendo una orden que no tenía sentido táctico, creó una grieta vital en su certeza. Su impulso se rompió, su formación disolviéndose en un grupo arremolinado de hombres desconcertados y caballos inquietos. Era la única oportunidad que tendrían. Isaiah no esperó a ver más. Se levantó del lodo, agarrando el brazo de Sara y tirando de ella. James y Elijah ya se estaban moviendo, la comprensión brillando entre ellos. Abandonaron la cobertura del tronco y corrieron, no con el pánico frenético de antes, sino con una energía desesperada y concentrada, sus cuerpos bajos y avanzando. Se sumergieron en el abrazo expectante del pantano de cipreses, los troncos gruesos y nudosos, y la cortina de musgo tragándolos enteros justo cuando los capataces,
Todavía discutiendo y mirando a sus sabuesos desobedientes, se dieron cuenta de que su presa se había escapado de la red. Los jinetes en el horizonte quedaron solo con el eco burlón de un silbido, y la oscuridad vacía y azotada por la lluvia. El pantano no les dio la bienvenida, se los tragó. En un momento estaban al aire libre, con la lluvia azotándoles, y los gritos de los hombres a sus espaldas, y al siguiente estaban envueltos por un mundo de nudosos y antiguos cipreses, sus enormes raíces de contrafuerte, emergiendo del agua negra, como las extremidades de gigantes durmientes. Gruesas cortinas de musgo español colgaban pesadas por la lluvia, rozando sus rostros con el tacto frío y húmedo de los dedos de un cadáver. Se adentraron más, sus pies hundiéndose en una mezcla traicionera de hojas en descomposición y lodo absorbente, el agua subiendo rápidamente hasta sus rodillas. El rugido de la tormenta se atenuaba aquí, reemplazado por el incesante goteo, goteo, goteo del dosel y el chapoteo inquietante de su propio movimiento. Necesitaban poner distancia entre ellos y el borde del pantano, pero sus cuerpos pesaban como plomo por el agotamiento, y el frío comenzaba a robarles el último calor. Isaiah indicó que se detuvieran. Su mano, un borrón pálido en la profunda oscuridad, señaló hacia un denso matorral de palmitos y enredaderas que formaba una alcoba natural bajo las extensas raíces de un ciprés enorme. No era un refugio, pero era ocultación. Se arrastraron al estrecho espacio, sus cuerpos presionándose juntos en busca de calor y el frágil consuelo del contacto. El aire estaba cargado con el olor a tierra mojada, podredumbre y su propio miedo agudo. Se acurrucaron, escuchando, conteniendo la respiración con tanta fuerza en sus pechos que dolía. El sonido llegó primero, el chapoteo pesado y rítmico de los caballos, moviéndose por aguas poco profundas, en el borde del pantano, seguido por las voces ásperas y frustradas de los capataces. Los haces de las linternas, que habían parecido tan poderosos en el campo, se volvían débiles y patéticos por el denso entramado de troncos y enredaderas del pantano. La luz se fracturaba en 100 fragmentos inútiles, danzando sobre la corteza y el agua pero sin poder penetrar en las profundas sombras donde se escondían. Los jinetes estaban cerca, tan cerca que Isaiah podía oír el crujido de las sillas de montar de cuero y el bufido nervioso de un caballo. Un haz de luz barrió la entrada de su matorral, iluminando las hojas mojadas por la lluvia, a solo unos centímetros de la forma agachada de Elijah. Se estremeció, hundiéndose más en el lodo, con los ojos fuertemente cerrados. Fue entonces cuando un pequeño sollozo ahogado rompió el tenso silencio desde el centro de su grupo. Era el hijo pequeño de Sara, Samuel, un niño de no más de 7 años que había sido un fantasma silencioso y de ojos abiertos durante toda la huida. El terror de la noche, los sabuesos aullando, los hombres gritando, y ahora la oscuridad claustrofóbica y ajena del pantano, finalmente habían roto su valiente silencio. Su pequeño cuerpo temblaba violentamente contra el costado de su madre. Antes de que Sara pudiera reaccionar, Isaiah se movió. En la negrura absoluta, encontró el hombro del niño, su mano firme y segura. Tiró suavemente de Samuel hacia él, lejos de la entrada, protegiéndolo con su propio cuerpo. Se inclinó, sus labios cerca del oído del niño, y comenzó a susurrar. Su voz era un murmullo bajo y continuo, un río de sonido destinado a ahogar el miedo. No susurró promesas vacías de seguridad ni habló del norte. En cambio, habló de su fuerza. Susurró sobre el coraje de Sara, al tomar comida de la propia mesa del amo, del conocimiento de James, que los guiaría a través de este lugar traicionero, de los ojos vigilantes de Elijah que guardaban sus espaldas. Los nombró a todos, entretejiendo sus actos individuales de valentía, en un único e irrompible cordón de unidad. Le dijo a Samuel que los hombres de afuera con sus linternas y sus gritos tenían poder, pero era un poder ruidoso y torpe, un poder que podía confundirse con un simple silbido y perderse en un enredo de árboles. Su poder, susurró, era silencioso. Estaba en su silencio, en su confianza mutua, en su voluntad compartida de ser libres. Era un poder que esos hombres a caballo nunca podrían entender, y nunca podrían quitarles. Mientras hablaba, podía sentir que el violento temblor en el pequeño cuerpo comenzaba a amainar, reemplazado por una calma gradual y cansada. La respiración del niño se ralentizó, sincronizándose con la cadencia rítmica de las palabras de Isaiah. Las voces de los capataces comenzaron a retroceder, sus maldiciones desvaneciéndose en el constante golpeteo de la lluvia sobre las hojas de arriba. Los haces de las linternas se retiraron,
el pantano reclamando su oscuridad. Habían pasado a pocos metros, lo suficientemente cerca como para tocarlos, y no habían visto nada. En la profunda quietud que siguió, los 4 adultos y el niño permanecieron inmóviles, un único organismo de aliento compartido y corazones palpitantes, unidos no solo por el plan que habían hecho, sino por el terror que acababan de soportar y sobrevivir. Las sombras los habían escondido, pero fue la fuerza silenciosa y desafiante que Isaiah había nombrado en la oscuridad, lo que realmente los había hecho invisibles. El pantano era un mentiroso. Su suelo, aparentemente sólido bajo una alfombra de helechos y hojas caídas, cedía sin previo aviso, tragándose una pierna hasta la rodilla en un lodo frío y aferrador. Cada paso adelante era una batalla de succión y voluntad, un esfuerzo agotador que robaba la fuerza de sus ya exhaustos miembros. La furia de la tormenta se atenuaba aquí, atrapada bajo el denso dosel, pero sus secuelas eran un nuevo tipo de miseria. Una llovizna fría y constante caía a través del entramado de ramas de ciprés, y cada roce contra una hoja cargada de lluvia enviaba una ducha de agua helada por sus cuellos. El aire era espeso y pesado, saturado con el hedor empalagoso de la descomposición y el regusto metálico y estancado del agua negra que se acumulaba alrededor de las nudosas raíces de los árboles. El progreso era agonizantemente lento. James, liderando el camino, probaba cada punto de apoyo con un palo largo, sus instintos de carpintero buscando la firmeza oculta bajo la superficie engañosa. Aún así, Sarah tropezó, su pie hundiéndose profundamente en una dolina. Se necesitaron tanto a Elijah como a Isaiah, con los músculos gritando en protesta, para liberarla. Su pierna cubierta de lodo resbaladizo y maloliente. El esfuerzo los dejó a todos jadeando, apoyados contra la áspera corteza de un ciprés, sus pechos agitándose. El impulso inicial de su huida, alimentado por la adrenalina, se había consumido hacía tiempo, dejando atrás la fría y dura realidad de su situación. El pantano no era un camino hacia la libertad, era un desafío diseñado para romperlos. La moral, esa frágil llama que habían alimentado en la oscuridad de los barracones, comenzó a vacilar y decaer. Los hombros de Elijah se hundieron, su cabeza inclinada como si el peso de los interminables árboles goteantes fuera una carga física. Sarah se movía con un cansancio mecánico, sus brazos rodeándose a sí misma, su mirada vacía. El frío se estaba filtrando en sus huesos, un escalofrío profundo y tembloroso que prometía hipotermia si se detenían por mucho tiempo. La duda era un enemigo más insidioso que los capataces, susurrando que estaban perdidos, que morirían en esta tumba acuática, que su audaz huida no había sido más que un aplazamiento de su fate. Isaiah sintió la desesperación arrastrándose por los bordes de su propia resolución. Le dolían los pulmones por los silbidos que había soplado. Su cuerpo era una colección de magulladuras y torceduras, y la responsabilidad por el grupo se sentía como una piedra de molino atada al cuello, pero no podía dejar que se notara. Se movió entre ellos, su voz un murmullo bajo y constante en la quietud opresiva. Puso una mano en la espalda de Elijah, un simple gesto de solidaridad. Le quitó el palo a James por un tiempo, asumiendo la tarea mentalmente agotadora de encontrar el camino para darle un descanso al hombre mayor. Ayudó a Sarah a escurrir el agua del dobladillo de su vestido, sus movimientos prácticos y tranquilos, y escuchó. Sus oídos, entrenados por toda una vida de escuchar los cambios más sutiles en la autoridad, ahora se esforzaban por captar cualquier sonido que no perteneciera al pantano. Una vez, un aullido distante y confuso resonó desde la dirección de la plantación, un sabueso perdido, tal vez, todavía tratando de captar un rastro perdido. El sonido envió una nueva ola de terror a través del grupo. Sin una palabra, Isaiah se alejó de ellos, encaró el sonido y soltó la nota larga y descendente de la llamada de regreso. El silbido era más débil ahora, desgastado por el agotamiento, but su tono seguía siendo verdadero. El aullido cesó, cortado como si se hubiera cerrado una puerta. Se volvió hacia los demás, su rostro una máscara de sombría determinación. No dijo nada, pero el mensaje era claro. La voz del amo no tenía poder aquí, solo la suya. No fue un discurso entusiasta ni un gran gesto lo que los mantuvo en movimiento. Fue la presencia inquebrantable de Isaiah, su competencia silenciosa frente a la traición del pantano, y la ocasional y desafiante prueba de su silbido, lo que lentamente, obstinadamente, reavivó su voluntad. Comenzaron a moverse de nuevo, un paso agotador a la vez, una cadena de humanidad desesperada, adentrándose más en el corazón de la duda, siguiendo la espalda firme e inquebrantable del hombre,
que se negaba a dejar que su esperanza se ahogara en el lodo. El suelo bajo sus pies comenzó a cambiar, el lodo traicionero y absorbente dando paso a un suelo más firme y arenoso. El opresivo enredo de raíces de ciprés y musgo colgante comenzó a ralear, permitiendo que fragmentos del cielo gris tormenta se asomaran a través del dosel. Un nuevo sonido se unió al constante goteo de agua de las hojas, un estruendo bajo y poderoso, que no era un trueno, sino la canción profunda del agua en movimiento. El río, después de una eternidad en las garras engañosas del pantano, el sonido era una atracción física, atrayéndolos hacia adelante con una fuerza tan innegable como la propia corriente. Atravesaron una última cortina de enredaderas mojadas, y allí estaba, el Mississippi. No era el gigante gentil y fluido del verano, transformado por la tormenta, era un torrente agitado de color marrón café, hinchado hasta el borde mismo de sus orillas. Grandes ramas de árboles, arrancadas de la tierra río arriba, pasaban a toda velocidad en una danza frenética, girando en los poderosos remolinos. El agua se movía con una fuerza silenciosa y muscular, que hablaba de un poder inmenso e impersonal, a un mundo de distancia de las piscinas estancadas y aferradoras del pantano. Por un momento, simplemente se quedaron mirando, humillados y estimulados por su poder puro. Este era su camino hacia el norte, su camino hacia una vida sin grilletes, pero también era una bestia rugiente y hambrienta, que los tragaría sin pensarlo dos veces. Fue James, sus ojos prácticos, escudriñando la orilla, quien la vio primero, escondida en una estrecha ensenada, medio oculta por las ramas caídas de un sauce llorón. Había una forma que parecía demasiado deliberada para ser natural. Se movió hacia ella, su agotamiento olvidado, y apartó la cortina de hojas. Allí, descansando en el agua poco profunda, había una canoa. Era vieja, su madera desgastada hasta un gris plateado, y parchada en varios lugares con toscos cuadrados de lona alquitranada, pero estaba entera. Un único remo toscamente tallado yacía dentro, como esperándolos. Era una reliquia, dejada atrás por alguna alma anterior que se había atrevido a este mismo viaje desesperado, una ofrenda fantasmal de solidaridad del pasado. La visión de ella fue más potente que cualquier palabra de aliento. Era una prueba tangible de que no eran los primeros, de que este sueño imposible se había logrado antes. Una nueva urgencia eléctrica crepitó a través del grupo. El cansancio que los había agobiado en el pantano se evaporó, reemplazado por una energía frenética y concentrada. Tenían que moverse ahora, antes de que los capataces se reagruparan y adivinaran su destino, antes de que el humor del río cambiara de nuevo. Se adentraron en el agua fría y rápida, la corriente tirando insistentemente de sus piernas. Isaiah y James tomaron la delantera, guiando a los demás hacia la canoa. Sara ayudó a su hijo, Samuel, a subir al centro de la embarcación, su pequeño cuerpo hecho un ovillo de aprensión y asombro. Elijah subió después de ellos, sus ojos escudriñando la línea de árboles que acababan de dejar, su cuerpo todavía tenso por el hábito de la vigilancia. Isaiah y James le dieron a la canoa un último y poderoso empujón, enviándola a deslizarse desde la orilla fangosa hacia la corriente más profunda. El río agarró la pequeña embarcación con un agarre ansioso, atrayéndola inmediatamente a su flujo. Los dos hombres treparon por los costados, aterrizando en un montón de miembros mojados y respiración jadeante mientras la canoa se tambaleaba precariamente. Por un segundo desgarrador, pareció que el río los reclamaría antes de que hubieran comenzado, pero entonces la embarcación se enderezó, atrapada firmemente en la corriente central. James agarró el remo, sus fuertes brazos hundiéndose en el agua, no para luchar contra la voluntad del río, sino para alejarlos de las ramas aferradoras y los escombros giratorios. Mientras la canoa avanzaba, llevada por el inmenso y silencioso poder del agua, un profundo cambio ocurrió dentro de ellos. El miedo constante y roedor que había sido su compañero, desde que se deslizaron de los barracones, comenzó a aflojar su agarre. La plantación, los sabuesos, los capataces, todo se estaba retirando, convirtiéndose en una pesadilla que se desvanecía tras su progreso. Estaban en el agua, moviéndose, llevados por una fuerza que no respondía al silbato de ningún amo. El viento contra sus rostros era frío y limpio de los olores de la plantación y el pantano. El tirón firme y rítmico del remo de James era un nuevo tipo de música, una canción de propulsión y propósito. Isaiah miró hacia atrás,
a la oscura línea de la orilla que se alejaba, el lugar que había sido su mundo entero, y sintió algo desconocido y frágil floreciendo en su pecho. Todavía no era seguridad, y todavía no era libertad, pero era la primera esperanza verdadera y pura que había conocido. Era un sentimiento agudo y brillante, tan real como la borda de madera bajo su mano y la poderosa corriente bajo su casco. El río les había hecho una promesa, y por primera vez, acurrucados juntos en esa canoa parchada y antigua, empapados, temblando y vivos, se atrevieron a creer que la cumpliría. El primer indicio del amanecer no fue un color, sino un ablandamiento de los bordes duros del mundo. El negro profundo e impenetrable de la noche se desvaneció en un gris carbón, revelando la silueta de la orilla lejana, como una línea oscura y sólida contra el cielo ligeramente menos oscuro. La tormenta se había agotado, dejando atrás un mundo maltrecho y silencioso, y un río que lentamente se calmaba de su frenética agitación a un flujo poderoso y constante. James guió la desgastada canoa hacia una estrecha franja de playa arenosa, su proa raspando suavemente contra la tierra con un sonido final y definitivo. El viaje a través del agua había terminado. Habían llegado a la orilla lejana. Desembarcaron con miembros rígidos y doloridos, sus cuerpos moviéndose lentamente, como si no quisieran creer en la solidez del suelo bajo sus pies. Subieron la canoa a lo alto, al refugio de un denso bosquecillo de cipreses, ocultándola dentro de un matorral de helechos y musgo colgante, un fantasma devuelto una vez más a las sombras. El aire era frío y estaba cargado de humedad. El olor a tierra mojada y hojas en descomposición era un perfume familiar, pero ahora, extrañamente diferente. Aquí, el propio suelo parecía respirar un tipo de silencio diferente, uno no cargado con la amenaza de patrullas y sabuesos aullando. El agotamiento tiraba de ellos, un peso físico que exigía la rendición. Encontraron un lugar relativamente seco bajo las raíces extensas y protectoras de un ciprés gigante, su tronco tan ancho que se habrían necesitado 3 de ellos para rodearlo. Se dejaron caer, sus espaldas contra la corteza áspera y familiar, y se acurrucaron juntos en busca de calor. Una profunda quietud se asentó sobre el grupo, rota solo por el suave chapoteo del río y la distante y esperanzadora llamada de un pájaro que despertaba. En esa quietud, los terrores de la noche comenzaron a repetirse en los teatros privados de sus mentes. Sara se miró las manos, temblando ligeramente mientras recordaba la sensación del lodo frío y aferrador de la dolina, y el barrido cegador del haz de la linterna tan cerca del rostro de su hijo. James flexionó sus dedos de carpintero, sintiendo el fantasma del mango del remo y recordando el esfuerzo puro que quemaba los músculos de mantener su frágil embarcación alejada de los escombros mortales del río. Los ojos de Elijah permanecieron fijos en el río que habían cruzado, sus oídos aún esforzándose por captar sonidos de persecución que ya no llegaban, su cuerpo incapaz de abandonar la vigilia que había mantenido durante tantas horas. Y Isaiah se sentó con el recuerdo de los silbidos, sintió la presión fantasma en sus pulmones, la forma de las notas engañosas en sus labios, vio el remolino confuso de los sabuesos en el campo azotado por la tormenta, escuchó los gritos frustrados de los capataces mientras sus propios perros se volvían contra ellos. Había tomado el símbolo absoluto del control del amo, y lo había convertido en un arma de confusión, un escudo de sonido. El poder de ese engaño todavía zumbaba en sus venas, una mezcla extraña y embriagadora de terror y triunfo. Había mirado a la cara al sistema que lo poseía, y le había respondido en su propio idioma, y éste había vacilado, mientras la luz gris se calentaba lentamente en un oro pálido y acuoso, filtrándose a través del dosel para salpicar el suelo del bosque. Una nueva sensación comenzó a filtrarse en sus huesos cansados, sutil y desconocida como una primera respiración. Era el sabor de la libertad. No era la libertad grandiosa y pregonada con trompetas de las canciones e historias, sino algo más tranquilo, más fundamental. Era el hecho simple y asombroso de despertar a un amanecer donde ningún cuerno los llamaría al trabajo, ningún látigo de capataz dictaría su ritmo, ninguna voz de amo definiría su realidad. El aire que respiraban era suyo, el camino que elegirían caminar sería de su propia creación. El miedo seguía allí, una piedra fría en las entrañas de cada uno, pues el viaje estaba lejos de terminar, pero ahora se le unía esta cosa nueva y frágil, un sentido de agencia, de un futuro no escrito por la codicia de otro. No hablaron. Ninguna palabra era adecuada para el desgarrador viaje a través de la tormenta y el pantano, ni para la esperanza frágil y aterradora
que ahora se posaba en sus corazones. Simplemente se sentaron juntos bajo la luz creciente, una congregación silenciosa de supervivientes, observando el amanecer romper sobre una orilla libre. El peso del sol que una vez había presionado a Isaiah contra la tierra, ahora se sentía diferente en su piel, no la mirada de un capataz, sino un calor simple y natural, la promesa de un día que les pertenecía. La primera luz gris del amanecer encontró la plantación en un estado de orden deshecho, un mundo cuidadosamente construido cuyas costuras habían sido rasgadas en la noche. El maestro de los sabuesos estaba en el centro de su dominio fangoso, un retrato de furia desconcertada. Sus sabuesos, el orgullo de la finca, las extensiones irreflexivas de su voluntad, habían vuelto, pero algo no estaba bien en ellos. No permanecían en firme atención, esperando su próxima orden. En cambio, caminaban en círculos inquietos y agitados, con la cola entre las patas, las orejas gachas. Algunos gimoteaban, un sonido agudo y nervioso que chirriaba en el aire. Otros se ladraban unos a otros por restos de nada. Su habitual jerarquía disciplinada, rota, estaban empapados y cubiertos de barro, sus flancos todavía agitándose por la carrera frenética e infructuosa de la noche. El maestro de los sabuesos se movía entre ellos, su habitual presencia dominante, disminuida, sus silbidos ahora produciendo solo atisbos de respuesta confusa. La llamada de rastro, que debería haberlos hecho avanzar hacia los postes de olor, hizo que un perro se sentara y otro girara en un círculo apretado y ansioso. El silbido de regreso, que debería haberlos calmado, solo parecía aumentar su agitación. Eran instrumentos que habían sido tocados por dos manos diferentes, sus cuerdas irremediablemente desafinadas. No podía explicarlo, no podía forzar sus mentes simples a articular la fuente de su disonancia, y su impotencia era una piedra fría en sus entrañas. Desde el amplio porche de la casa principal, el amo observaba la escena, su rostro una nube de tormenta más oscura que la que había pasado. La tormenta había dejado sus campos hechos un lodazal, y su autoridad burlada públicamente. La noticia de la huida, de 4 valiosas piezas de propiedad desaparecidas en la tempestad, había sido un insulto personal, pero el regreso de los sabuesos en este estado, esta exhibición de desconcertante incompetencia, era un misterio exasperante que no podía tolerar. Su rabia, cuando estalló, no fue un grito sino un siseo bajo y venenoso que cruzó el patio, silenciando a los pocos pájaros matutinos que se atrevían a cantar. Descendió los escalones, sus botas hundiéndose en el lodo, y avanzó sobre el maestro de los sabuesos. No pidió una explicación, exigió una. Sus palabras estaban mezcladas con desprecio, pintando al maestro de los sabuesos como un tonto, a sus preciados sabuesos como bestias inútiles y rotas. ¿Cómo podía una jauría de animales, entrenados hasta el límite, volverse tan completamente inútil? ¿Era brujería? ¿Incompetencia? ¿Estupidez? Las preguntas eran látigos retóricos, cada uno despojando al maestro de sabuesos de su orgullo profesional, dejándolo de pie en un silencio humillado, con la cabeza gacha, sin respuesta que dar. Pero mientras los amos rabiaban, y el maestro de los sabuesos se tambaleaba, un tipo diferente de energía se movía a través de los barracones de esclavos. A medida que los otros trabajadores esclavizados emergían para la labor del día, sus cuerpos pesados con un pavor familiar, la historia comenzó a pasar de uno a otro. Una corriente de electricidad susurrada bajo las miradas de los capataces comenzó con el jergón vacío de la cocinera, el taller silencioso del carpintero, creció con el relato del cuerno de alarma, y los extraños y contradictorios ladridos de los sabuesos en la noche. Y ahora, viendo la furia del amo y la confusión del maestro de los sabuesos, la historia encontró su forma. Era Isaiah, el callado que observaba a los perros. Él lo había hecho, había aprendido la voz del amo y la había vuelto en su contra. Había cantado una canción de confusión en la tormenta y los sabuesos, los propios dientes de la plantación, lo habían escuchado a él en su lugar. La historia no se decía en voz alta donde un capataz pudiera oír, pero viajaba en el viento de las miradas compartidas, en el roce de un hombro al pasar en el campo, en la sutil e intencionada inclinación de una cabeza. Mientras tomaban sus asadas y cestas bajo el cielo que lentamente se iluminaba, un nuevo tipo de trabajo comenzó. Susurraban sobre la astucia de Isaiah, sobre su coraje, sobre la brillante y simple audacia de su rebelión. No había luchado con músculos o armas que no tenían, había luchado con su mente,
con una habilidad que había robado y hecho suya. El relato se pulía con cada narración, convirtiéndose menos en una historia de huida y más en una parábola de posibilidad. Si la voz del amo no era una fuerza de la naturaleza, sino una serie de sonidos que podían aprenderse y redirigirse, entonces, ¿qué otras verdades incuestionables eran meras ilusiones? Las semillas de la inspiración, diminutas y duras como frijoles secos, se sembraron profundamente en los surcos de sus corazones cansados. El caos del amanecer no fue solo una interrupción de la rutina, fue el resquebrajamiento de una fachada, y a través de esa grieta, una astilla de una luz nueva y peligrosa comenzaba a brillar. El río era su guía y su guardián, su incesante fluir hacia el norte, una promesa silenciosa que los empujaba siempre hacia adelante. Se mantuvieron en su orilla occidental, moviéndose a través de un paisaje de imponentes cipreses y densa maleza, sus cuerpos aún vibrando con el terror residual de la noche. El suelo sólido bajo sus pies se sentía como un milagro después de la traición del pantano, pero cada rama partida, cada distante llamada de un pájaro, enviaba una nueva sacudida de alarma a través de sus cuerpos cansados. Estaban en un mundo nuevo ahora, un espacio liminal entre la esclavitud de la que habían huido y la libertad que se atrevían a reclamar, y cada sombra parecía albergar una amenaza potencial. El flujo fangoso del río se convirtió en su estrategia, ocultaría su rastro de cualquier sabueso que aún pudiera ser traído a través de él, y su murmullo constante enmascaraba los sonidos de su paso. Mientras caminaban, un nuevo ritmo comenzó a emerger, uno no de huida frenética, sino de propósito deliberado y compartido. Isaías, caminando a la cabeza de su pequeña columna, descubrió que sus pensamientos volvían una y otra vez a los silbidos. El recuerdo de su poder era algo brillante y agudo en su mente, la forma en que unas pocas notas precisas habían descosido el tejido mismo de su persecución. Ese poder había sido suyo solo, un arma secreta llevada en sus pulmones, pero ahora entendía que un único punto de fallo era una vulnerabilidad que ya no podían permitirse. ¿Y si lo capturaban? ¿Y si caía? El conocimiento que los había salvado no podía morir con él. Convocó un breve alto en un pequeño claro bañado por el sol, donde un tronco caído ofrecía un lugar para descansar. Los demás se reunieron a su alrededor, sus rostros grabados con una mezcla de agotamiento y esperanza cautelosa. Los miró a cada uno por turno, a Sara, cuya fuerza silenciosa había asegurado sus provisiones, a James, cuya sabiduría práctica los había guiado a través del pantano, a Elijah, cuya vigilancia había sido su retaguardia. No eran solo seguidores, eran socios en esta empresa desesperada. El arma que poseía no era suya para acapararla, sino de ellos para compartirla. Comenzó con la llamada de regreso, la nota larga, baja y vacilante que significaba seguridad. Era la más simple, la más fundamental. Primero hizo una demostración, el sonido emergiendo suave y claro, una orden gentil que hablaba del fin de la casa. Se lo desglosó, mostrándoles la forma de los labios, el control constante de la respiración necesario para mantener el tono descendente. Sara fue la primera en intentarlo, sus intentos iniciales entrecortados e inciertos, pero Isaías la guió pacientemente, ajustando la posición de su lengua, hasta que produjo un eco tembloroso pero reconocible de la nota. Una pequeña sonrisa de asombro asomó a sus labios. James siguió, su silbido más fuerte, más resonante, el sonido encajando en él, tan naturalmente como una herramienta bien hecha. Incluso Elijah, con las manos temblando ligeramente, logró producir el sonido después de unos pocos intentos. Luego vino la llamada de rastro, las 3 notas rápidas y ascendentes que habían enviado a los sabuesos a su remolino confuso. Esta era más compleja, una secuencia que requería velocidad y precisión. Isaías los entrenó, haciéndoles practicar el ritmo de triplete en sus muslos, antes de llevarlo a sus labios. El claro se llenó con el sonido de su esfuerzo colectivo, una cacofonía de notas desafinadas y ritmos rotos que lentamente, minuciosamente, comenzó a cohesionarse en la señal aguda y autoritaria. Practicaron hasta que les dolieron los labios y los pulmones, el enfoque compartido haciendo retroceder su fatiga y miedo. Esto era más que una lección de supervivencia, era un acto de profundo empoderamiento. A medida que cada uno de ellos aprendía a dar forma a los sonidos que alguna vez habían sido el lenguaje exclusivo de sus opresores, algo cambió dentro del grupo. La jerarquía de la plantación, donde el conocimiento era poder, y el poder era acaparado por los amos, estaba siendo desmantelada.
reemplazada por una nueva estructura de confianza compartida y capacidad mutua. El silbato ya no era solo una herramienta para el engaño, se convirtió en un símbolo de su resistencia compartida, una diminuta y desafiante pieza de autoridad que ahora les pertenecía a todos. Ya no simplemente huían de la voz del amo, estaban aprendiendo a responderle, a imitarla, y al hacerlo, estaban reclamando una parte de su propia autonomía robada. El río fluía hacia el norte a su lado, y con cada paso, con cada nota practicada suspendida en el aire, se movían no solo hacia un lugar, sino hacia una nueva forma de ser, una comunidad forjada en el peligro, armada con la música robada de su propia liberación. La música robada de los silbidos resonaba en la mente de Isaiah, una sinfonía fantasma que sonaba junto al ritmo de sus pisadas. Cada paso hacia el norte era un compás en una nueva canción, una de su propia creación, pero sus pensamientos derivaban hacia el sur y hacia atrás, a través de los años, hasta el crisol, donde se había forjado su silencioso desafío. Nunca se había tratado de una rebelión ruidosa. No para él, la suya había sido una infancia de observación, una larga y silenciosa educación en las sutiles artes de la supervivencia. Recordaba ser un niño pequeño, encargado de espantar las moscas de la mesa del amo durante las sofocantes cenas de verano. Había permanecido de pie durante horas, una pequeña estatua silenciosa en el rincón, con el brazo dolorido, pero los ojos y los oídos bien abiertos. Aprendió entonces que el poder no siempre estaba en el grito, a menudo, estaba en el suspiro silencioso, la orden murmurada, la inflexión específica de una palabra que separaba una simple petición de una orden mortal. Aprendió a leer la tensión alrededor de los ojos del amo, que significaba que se avecinaba una tormenta de rabia, y la ligera relajación de los hombros del capataz, que señalaba un momento de falta de atención. Aprendió que los hombres más poderosos de su mundo eran a menudo los más predecibles, prisioneros de sus propios hábitos y temperamentos. Recordaba a su madre, sus manos curtidas como el cuero por la tina de lavar, enseñándole un tipo diferente de lección. Ella nunca habló de desafío, no en palabras que pudieran ser escuchadas. En cambio, le enseñó el desafío del espíritu. Tarareaba viejas canciones, sus melodías llevando la cadencia de una tierra lejana a Mississippi, mientras sus manos trabajaban la ropa blanca del amo. En la firmeza de su mandíbula, en la luz intacta de sus ojos, incluso cuando tenía la cabeza inclinada, le mostró que un alma podía seguir siendo dueña de sí misma, aunque un cuerpo no lo fuera. Su sutileza era el legado de ella. Aprendió a ralentizar su paso lo suficiente para conservar energía sin invitar al látigo, a extraviar una herramienta por unos preciosos minutos de descanso, a ofrecer un rostro de obediencia impávida que ocultaba una mente repleta de cálculos secretos. Los silbidos no fueron el comienzo de su rebelión, fueron su culminación, la aplicación práctica de una filosofía aprendida a lo largo de toda una vida, que el control era una actuación, y cualquier actuación podía ser estudiada, aprendida, y en última instancia, subvertida. Mientras caminaba, el recuerdo de la confusión de los sabuesos era una brasa cálida en su pecho. Los amos construyeron su mundo sobre la ilusión de control absoluto. Creían que su voluntad era una ley física, tan inmutable como la gravedad. El látigo, la cadena, el silbato. Estas eran las herramientas para hacer cumplir esa ilusión, pero Isaiah había demostrado que la ilusión era frágil. Había tomado su señal perfecta e incuestionable, y se la había reflejado, retorcida, y con un nuevo propósito. Había demostrado que su autoridad no era un muro sólido, sino una puerta, y cualquier puerta podía abrirse si uno poseía la llave correcta. El poder no había estado en el silbato en sí, un trozo de metal frío, sino en el coraje de apoderarse de la voz que soplaba a través de él. Era un coraje nacido del niño callado y observador del comedor, y del espíritu perdurable de su madre en la tina de lavar. Los otros caminaban con él, cada uno ahora llevando un fragmento de ese mismo poder en sus propios pulmones. Eran la prueba viviente de que la voz del amo no era única, ni divina. Era una habilidad, una serie de sonidos, y podía ser dominada por cualquiera con la voluntad de aprenderla. El control que ejercía la plantación era una actuación grandiosa y terrible, pero su mayor debilidad era la arrogancia de sus actores, que nunca imaginaron que la audiencia silenciosa y vigilante en los rincones pudiera algún día subir al escenario y recitar sus líneas por ellos.
Para aquellos con la valentía de desafiarlo, de estudiar sus ritmos e imitar sus tonos, el control se revelaba como lo que siempre fue, una fina capa sobre un mundo de caos y posibilidades, esperando que una nueva voz le diera una orden diferente. La naturaleza los recibió no como conquistadores, sino como suplicantes, y se movieron a través de su silencio de catedral, con una reverencia recién descubierta. El denso bosque, un tapiz de robles antiguos y pinos susurrantes, ofrecía un santuario muy alejado de las orillas fangosas del río. Aquí, el aire era más limpio, perfumado con tierra húmeda, y la fragancia aguda y limpia de la resina de pino. La luz del sol, que una vez había sido la mirada de un capataz en los campos de algodón, ahora se filtraba a través del dosel en monedas doradas y moteadas que danzaban en el suelo cubierto de hojas. Con cada paso que los adentraba más en este mundo indómito, el fantasma de la plantación aflojaba su agarre, su presencia malévola desvaneciéndose como un mal sueño al despertar. Su progreso se convirtió en un ritual de borrado. James, con su ojo de carpintero para los detalles, tomó la delantera, su mirada escudriñando el suelo no solo en busca de un paso seguro, sino de cualquier señal de su paso. Les mostró cómo pisar rocas y raíces expuestas, dejando una impresión mínima en el suelo blando. Cuando una rama se rompía inevitablemente, la partía limpiamente y arrojaba el trozo lejos de su rastro. Sarah y Elijah lo seguían, barriendo el suelo detrás de ellos con frondas de agujas de pino, sus movimientos lentos y deliberados, borrando las leves hendiduras de sus huellas en la hojarasca natural del bosque. Isaiah iba en la retaguardia, sus sentidos alerta al máximo, escuchando cualquier sonido que no perteneciera, una rama partida que era demasiado ruidosa, la llamada de un pájaro que se interrumpía alarmada. Se movían como un solo organismo, una única entidad de intención silenciosa, su comunicación reducida a un lenguaje de gestos y miradas compartidas. La energía frenética de su huida había desaparecido, reemplazada por un cuidado paciente y meticuloso. No solo viajaban, estaban desapareciendo. Los días se fundían unos con otros, marcados no por la campana de la plantación, sino por el arco del sol y la luna creciente. El miedo constante y roedor que había sido una presencia física en sus pechos, comenzó a retroceder, sus bordes afilados suavizados por la pura y mundana realidad de su supervivencia. Buscaban raíces y bayas comestibles. Su conocimiento, una colcha de retazos de la sabiduría de cocina de Sarah, y el conocimiento del bosque de James, bebían de arroyos claros y fríos, el agua de una pureza impactante, después de las piscinas estancadas del pantano. Por la noche, se turnaban para vigilar, pero las amenazas ya no eran hombres a caballo con linternas y sabuesos. Eran los miedos naturales de la naturaleza, el grito distante de una pantera, el crujido de un oso buscando comida, el simple y profundo frío del aire nocturno. En este nuevo ritmo, una silenciosa autonomía comenzó a florecer. Por primera vez en sus vidas, su existencia diaria no estaba dictada por los caprichos de un amo. No había una cuota de algodón que llenar, ninguna tarea específica que completar al atardecer. Su trabajo era solo para ellos mismos, para su sustento, su seguridad, su futuro. Las decisiones eran suyas. Debían seguir el rastro de los ciervos, o cruzar la cresta, debían arriesgarse a hacer un pequeño fuego para calentarse, o soportar el frío en aras del secreto. Estas eran las deliberaciones de gente libre. Isaiah observó cómo Sarah, ya no una cocinera atada a la cocina de un amo, identificó con confianza un parche de cebollas silvestres, sus movimientos seguros y sin vacilaciones. Vio a James, liberado de las restricciones de los planos de otro hombre, fabricar expertamente un anzuelo con una espina. Lo sintió en sí mismo, en el acto simple y sin complicaciones de decidir cuándo caminar y cuándo descansar. Una tarde, mientras acampaban en un pequeño hueco protegido por un afloramiento de granito, una profunda quietud se asentó sobre ellos. El fuego, un parpadeo diminuto y cuidadosamente protegido, proyectaba sombras danzantes en sus rostros. No había sonidos de persecución, ni aullidos distantes, ni maldiciones gritadas. Solo estaba el crepitar del fuego, el suspiro del viento en los pinos, y el vasto cielo salpicado de estrellas arqueándose sobre ellos, indiferente a su pequeño drama humano. El agarre de la plantación, una vez tan tangible como grilletes de hierro, se había convertido en un recuerdo, su poder disminuido por la distancia, y la pura y sólida realidad del mundo que ahora habitaban. Aún no estaban a salvo, y el camino hacia el norte todavía era largo,
y estaba lleno de peligros, pero eran, por este momento, verdadera y completamente dueños de sí mismos. Las huellas que habían borrado tan cuidadosamente no eran solo marcas en el suelo, eran los últimos y desvanecidos rastros de las personas que habían sido obligados a ser, desapareciendo en la naturaleza detrás de ellos. De vuelta en el mundo de los látigos y la sumisión cansada, un nuevo tipo de semilla estaba echando raíces, una que crecía no en el suelo, sino en los espacios acallados entre latidos, en los barracones de esclavos, al amparo de la oscuridad que una vez había sido una prisión. La historia de Isaiah comenzó a respirar y estirarse, transformándose de un rumor susurrado en una leyenda viva. Se pasaba de jergón en jergón, una brasa frágil y brillante, llevada en el aliento de aquellos que se atrevían a esperar. Los narradores no hablaban de una mera huida, hablaban de un hombre que había mirado a los dientes de su terror y le había cantado hasta dormirlo. Hablaban de los sabuesos, esos instrumentos perfectos de la voluntad del amo, llevados a una parada confusa y gimoteante por un silbido desde la tormenta, y un silbido que llevaba la voz del amo pero albergaba el corazón de un rebelde. La historia se pulía con cada narración, sus bordes suavizados hasta convertirla en una parábola de una simplicidad asombrosa. En los campos, mientras las espaldas se doblaban ante las interminables hileras, una mujer murmuraba a la persona a su lado, sus palabras enmascaradas por el susurro de las plantas de algodón. Relataba cómo Isaiah, el callado que siempre observaba, no había luchado con músculos que no tenía, sino con una mente que todos poseían. Había estudiado lo absoluto, y había descubierto que era una colección de partes aprendibles. Había demostrado que el muro de su opresión no era roca sólida, sino una fachada, y había encontrado una grieta. En la sofocante cocina, una joven que fregaba una olla, recordaba el jergón vacío de Sara, y sentía un escalofrío extraño y emocionante, no de miedo, sino de posibilidad. La historia era una llave, girando lentamente en una cerradura que todos habían creído permanente. Los amos, en su rabia y confusión, se convirtieron en actores involuntarios en la leyenda. La vergüenza desconcertada del maestro de los sabuesos, las preguntas furiosas y sin respuesta del amo, estas no eran señales de un revés temporal, sino evidencia de un fallo fundamental en su poder. El sistema demostró ser falible, la voz que comandaba a los perros, que dictaba el ritmo de sus vidas, que definía la realidad misma de su mundo, se reveló como una actuación, y cualquier actuación podía ser imitada, cualquier guión podía ser reescrito. La leyenda de Isaiah no era solo un relato del coraje de un hombre, era una desmitificación de la autoridad del amo. Subrayaba la verdad peligrosa y liberadora de que la voz del amo nunca fue una fuerza de la naturaleza, sino un comportamiento aprendido. Era una herramienta, y como cualquier herramienta, podía ser recogida por otra mano y utilizada para un propósito diferente. Esta verdad, más que la historia misma, comenzó a tejerse en el tejido de su resistencia diaria. Un hombre frente al látigo apretaría los dientes y en el corazón de su dolor recordaría el sonido de un silbido fantasma confundiendo a los sabuesos. Una mujer llorando a un niño vendido río abajo sentiría una chispa de desafío frío y duro, encendida por el conocimiento de que el mundo no era tan fijo como parecía. El coraje y la inteligencia que habían guiado la mano de Isaiah ya no eran solo suyos, se convirtieron en una herencia compartida, un fuego silencioso mantenido en las profundidades secretas de cada alma que escuchaba el relato. La leyenda no les prometía la libertad, pero les daba algo quizás más vital en la larga y agotadora lucha, la creencia inquebrantable de que las cadenas que los ataban no fueron forjadas por dioses, sino por hombres, y lo que un hombre había construido, otro podía, con suficiente coraje y astucia, aprender a desmantelar.